Bienvenidos a la plataforma de EPP. En el panel inicial tendremos tres paneles donde en el primero, empleados, podremos pedir nuestros EPP personalmente. En el segundo es donde podremos gestionar todos los EPP, crear, donde podemos aceptar las solicitudes, donde podemos actualizar los EPP, donde podemos ver los EPP, donde podremos controlar el stock. Todo esto lo veremos más adelante. Y elementos EPP sede, donde podremos pedir elementos EPP a otras sedes. Cuando ingresamos al panel empleados, veremos una lista con todos los empleados que tiene nuestra empresa, ¿cierto? Aquí podremos ver todos los empleados con el estado, si es activo o inactivo, y podremos pedir los EPP. Damos clic en el botón pedir y se nos abrirá una ventanita con todos los elementos EPP que tenemos a disposición. Damos clic en alguno y le decimos la cantidad y damos generar solicitud. Cuando ingresamos a elementos EPP, vemos que tenemos dos ventanitas. El primero es elementos de protección personal y el segundo dotación. Vamos a ver primero elementos de protección personal. Aquí podremos ver el stock de elementos que tenemos, la asignación de elementos a los cargos, las solicitudes que tenemos y las devoluciones que tenemos. En el stock de elementos podremos ver cada elemento con su imagen y la imagen de señalización, el stock total, el stock pendiente y el stock virtual. Aquí podremos agregarle cantidad al stock, le agregamos la cantidad, lo que queramos y la fecha de ingreso al stock. Lo guardamos y se nos agregará. Aquí podremos ver el detalle de elemento, todos los otros datos que no podremos observar en esta vista. Y podremos cambiar el estado, quitar el elemento, listo. En asignación de elementos tenemos todos los cargos que tiene nuestra empresa. Aquí podremos asignarle el elemento al cargo. Entonces, cogemos todos los elementos que nosotros queramos asignarle y le ingresamos la cantidad que queramos asignarle al cargo. Aquí están todos y le damos guardar y ya ese elemento quedará asignado al cargo. Aquí podremos ver los elementos asignados. Bueno, para crear un nuevo elemento, damos aquí en ese botón, nuevo elemento. Se nos desplegará un formulario en el que tendremos que rellenarlo todo completamente y subir las imágenes correctas. En solicitudes podremos observar todas las solicitudes que nos han hecho, de manera presencial o de manera virtual. De manera presencial es como les expliqué ahorita de la parte del panel de los empleados. De manera virtual, ahorita haremos un ejemplo. Aquí tenemos las solicitudes y hay unos estados de solicitud. Este está en aceptación de fechas para ser entregado. Entonces, damos clic en formulario de aceptación de aceptación y fechas y vemos la fecha de la solicitud, la fecha y hora de recogida, la persona que entrega, cédula de apellido y la persona que realiza la solicitud. Tenemos los elementos que solicitó y hay que firmar la firma de quien recibe. Cuando hacemos todo esto, tenemos aquí ya la solicitud. Entonces aquí podremos ver el detalle de la solicitud. Tenemos solicitudes entregadas. Podemos observar todas las que hemos entregado con su detalle, ¿cierto? El nombre a quien fue entregado, el código, la cédula y el elemento. Y también podremos observar que hay un PDF con el reporte de la entrega del EPP. En elementos EPP sedes damos clic y veremos stock sedes, solicitudes sedes y peticiones sedes.
En stock sedes es donde podremos pedirle a otras sedes. En solicitudes son las solicitudes que yo le he hecho a otras sedes y peticiones son las solicitudes que las otras sedes nos hacen a nosotros. Entonces, aquí podremos pedir a otras sedes elementos que tenga la otra sede. Estos son los elementos que tienen a disponibilidad las otras sedes. Seleccionamos un elemento e ingresamos la cantidad, ¿cierto? Podremos elegir el medio de transporte personal, medios propios o terceros. Damos clic en la fecha de solicitud y seleccionamos la fecha y generamos la solicitud. Cuando generamos la solicitud nos aparecerá acá, nos aparecerá aceptación de fechas. Hay varios estados: aceptación de fechas, entregado y esperando respuesta. Aquí, esperando respuesta, es cuando nosotros hacemos la solicitud y hay que esperar que la otra sede nos la acepte. Y aquí es cuando ya cuadramos las fechas y acepto la fecha. Veremos el PDF de la solicitud, y en peticiones sedes son las peticiones que las otras sedes nos han hecho. Entonces, tenemos esto, vemos el detalle de la solicitud. Entonces nos dicen que nos han pedido este elemento y ya le damos clic en la fecha y hora de recogida y aceptamos la solicitud. Cuando está entregado nos generará un PDF también. Y para pedir elementos EPP de manera virtual, tendremos un usuario, ¿cierto?, en el cual nos va a aparecer cuando ingresamos este panel de elementos de EPP. Damos clic, ingresamos a elementos de EPP personal y aquí nos mostrará los elementos que hemos solicitado. Como no hemos solicitado, no nos aparecerá nada. Y para seleccionar el elemento a solicitar, damos seleccionar elemento y aquí nos deberá aparecer todos los elementos que hay a disposición de nuestra empresa y nuestro cargo. Se nos va a listar todos los elementos, cuadramos la fecha de solicitud y damos clic en generar solicitud.